Hola a todos, bienvenidos a The Franklin Camargo Show. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. En un episodio que será distinto a lo que suelo hacer. Normalmente reacciono y analizo a las noticias más importantes del día, las noticias más importantes de la semana, pero en esta oportunidad estaré reaccionando a clips, videos virales de posiciones principalmente progresistas, izquierdistas, absurdas, y las estaré refutando. Así que por favor, acompáñenme en esta media hora. Obviamente no quiero empezar sin antes agradecer a nuestros sponsors, a The One Coffee, café traído desde las tierras de Guatemala. The One Coffee, sabor sin igual. Disfruta de un buen café de alta calidad que además apoya a Voz Media, me apoya a mí, contenido de calidad, sin sesgo progresista, sin sesgo izquierdista, y puedes consumir este café de calidad mientras además también obviamente visualizas nuestro contenido y aprendes un poco y te entretienes e interactúas con nosotros. The One Coffee, sabor sin igual, pueden encontrarlo en Voz Mercado. Bueno, muchas gracias por estar conmigo en esta oportunidad. Vuelvo y repito, va a ser una especie de show diferente. Dejen en sus comentarios qué piensan sobre este formato que no es tan noticioso, pero que igual tiene relevancia. Relevancia sobre el estado de la política actual en Estados Unidos, en Occidente, también obviamente en Latinoamérica, en Europa. ¿Qué hace la izquierda en la actualidad? El progresismo y cómo obviamente han abandonado el sentido común. Así que sin mucha espera, vamos a reaccionar al primer clip. Hay un movimiento que se ha hecho muy común, o una campaña que se ha hecho muy común dentro de la izquierda en los Estados Unidos, que son las protestas de no reyes, el No Kings Protest. Porque ellos argumentan, ellos afirman que Donald Trump aspira a ser un rey, quiere hacer lo que le dé la gana, y obviamente con la relevancia histórica que tiene en Estados Unidos la lucha contra la monarquía, dado que de esa forma es que logran su independencia en la guerra revolucionaria contra Gran Bretaña, contra el Imperio Británico. Ellos han hecho ese eslogan, esa especie de campaña y protestas a nivel nacional que las llaman el No Kings Protest, las protestas sin reyes. Pero en estas protestas hay una serie de grupos, de organizaciones, de activistas que no son que abrazan principalmente a los valores estadounidenses, como ellos intentan plantear, sino que por el contrario son movimientos radicales que no hay que subestimar. Así que vamos a ver estas imágenes. Or that the Trump administration has $250 to fight, right? It's also that after it's had the bus still out wet. But when it comes to like planning and stuff, that's still like having a map and map. Fíjense, en esas protestas estamos viendo banderas comunistas. En esas protestas estamos viendo banderas comunistas abiertamente. Y también vemos también letreros, ¿no? Que hablan en contra de las sanciones a Cuba o la presión política, diplomática, económica a Cuba. Así que estamos viendo apologistas del comunismo en los Estados Unidos, lo cual obviamente quita la máscara, ¿no? A un movimiento que por mucho tiempo se ha subestimado en los Estados Unidos y que también suele ser subestimado, por cierto, por nuestra comunidad, por los hispanos, por los latinos. Es extremadamente común escuchar que la izquierda en Estados Unidos no es como la izquierda en nuestros países. Y aunque históricamente, obviamente, han existido diferencias, diferencias que para mí son consecuencia más no de las intenciones de los izquierdistas estadounidenses, sino de las limitaciones legales y constitucionales que ellos tienen al querer impulsar, o si quisieran impulsar, una agenda radical. Pero basta de subestimarlos. Dentro de estos activistas, dentro de estos movimientos, organizaciones que reciben fondos, que tienen dinero, que mueven personas, que organizan protestas, hay ideas muy radicales. Hay comunistas, hay apologistas de la dictadura cubana. Está bien si no les gusta Donald Trump, si creen que algún tipo de alternativa política o candidato sería mejor para los Estados Unidos. Para eso está, ¿no?, el debate político, las elecciones. Pero hay un gravísimo problema cuando un gran sector del país busca abrazar ideas radicales que son incompatibles con los principios americanos. De hecho, hay una encuesta de Fox News que plantea que aproximadamente el 38% de los estadounidenses en la actualidad vería con buenos ojos el abandonar las ideas capitalistas y de libre mercado y de respeto a la propiedad privada e inclinarse más a las ideas socialistas. Esto es preocupante, pero responde principalmente a el adoctrinamiento en los colegios, en las universidades, y también cómo el progresismo ha logrado llegar y permanecer en espacios importantes de la sociedad, en el entretenimiento, vuelvo y repito, en las universidades, incluso obviamente ya en estos momentos en espacios políticos. Entonces esto es muy preocupante y quería reaccionar justamente a eso, ¿no? Cómo
hay banderas comunistas en protestas anti-Trump. Extremadamente preocupante porque no se trata de si el socialismo o el comunismo va a llegar a los Estados Unidos. Ya está aquí, tiene algún tipo de representación política y obviamente esperemos que no terminen ejecutando o aplicando sus políticas públicas. Y sin irnos demasiado lejos, miren lo que pasó en Canadá. Vamos a pasar con el segundo clip. Esto da risa, pero es igual de cómico como triste. Para darles un poco de contexto, hay un partido político en Canadá que se llama el Nuevo Partido Democrático, el New Democratic Party, y ellos hicieron una convención. Y en esa convención le permitían a sus delegados hablar, ¿no? Y discutir sobre los temas más importantes del país. Pero con su lente progresista, ellos obviamente dijeron, ¿sabes qué? Van a haber muchas líneas largas para hablar. Así que vamos a favorecer a los grupos oprimidos o a los individuos que formen parte de grupos oprimidos para que puedan hablar primero. Y otorgaron una especie de cartas o tarjetas de equidad que les daban a unas personas si son de tez oscura, morenas, inmigrantes, si son mujeres, si son trans, si son gays, si tienen algún tipo de discapacidad, para que así puedan hablar primero que el resto de los delegados. Pero aún así se vieron algunos problemas. Miren el video. Gracias, delegado. Hay un punto de privilegio en el micrófono 1. Luego pasaremos al micrófono 3. Adelante, delegado. Sí, hola. Yo estaba aquí con mi tarjeta de equidad de género antes de que le diera la palabra al orador anterior. Ese es mi punto de privilegio que me gustaría plantear. Les explicaré el orden de intervención, el cual está establecido y no puedo modificar, que es la rotación de pros y contras. Ustedes pueden avanzar una línea en la que se encuentren. Yo soy pro y yo estaba... Fuimos por ¿Te el volviste lado profesional pro, con el pro, y mi plan profesional. era ir con el con. El orador en el micrófono 3 del con también tiene una tarjeta para hablar. Ayer esta tarjeta fue utilizada de una manera completamente inapropiada, y aunque comprendo que aquí en Ontario a esto lo conocemos como equidad, incluso si ese fuera el caso, su uso también resultó ser inapropiado en lo que respecta al género. Quiero que todos y cada uno de ustedes sean plenamente conscientes de que estas tarjetas, para personas como yo, que me identifico como una mujer negra, carecen de cualquier valor fuera de este preciso espacio. A ver, ellos entregaron tarjetas de equidad, para beneficiar a aquellos grupos oprimidos y terminaron discutiendo y peleando para ver quién es más oprimido. De hecho, hay otro video, otro incidente, pero no se lo voy a mostrar porque ya sería demasiado, en donde una mujer se queja, porque, bueno, me corrijo, no es una mujer, es un hombre biológico que se considera mujer, una mujer trans, se molesta porque una mujer biológica, una mujer de verdad, habló primero que esta persona, que este hombre biológico. Él decía, yo soy una mujer trans, yo debo hablar primero que una mujer biológica porque obviamente gozo de mayor opresión de alguna manera. Y esto es un gravísimo problema. Este es el estado actual de la izquierda y el progresismo a nivel mundial. Buscan crear una sociedad de víctimas, una sociedad de oprimidos, en donde busquen encontrar trabas y problemas donde realmente no existen y encuentran en la opresión una especie de reconocimiento. E incluso es hasta ofensivo. A mí me parecería completamente ofensivo como inmigrante, como hispano, que busquen darme una tarjeta que me permita hablar primero que otras personas, que incluso dentro de esos grupos de personas beneficiadas están personas con discapacidad. Es decir, ante los lentes de un progresista, una mujer de tez oscura o trans o una persona gay o una persona inmigrante es igual a un discapacitado. Y por cierto, para dejarlo muy claro, no es que ser discapacitado no es algo malo. A ver, en el sentido de que no lo hace menos persona. No, para nada. Obviamente uno busca darle ciertos favores y prioridades en la sociedad para ayudar a una persona que tiene dificultades. Definitivamente, pero no los hace menos personas en dignidad. El tema está que al comparar a una persona de una tez oscura o morena, o a una mujer, o a una persona trans, o una persona gay, o inmigrante, cuando lo comparas con una persona discapacitada, es una ofensa terrible, no porque ser discapacitado sea inherentemente malvado, pero porque estás considerando que el color de la piel puede ser una discapacidad, cuando no lo es. O puedes considerar que el género puede ser una discapacidad, cuando claramente no lo es. Así que estas son las contradicciones y las aberraciones en las cuales el progresismo termina entrando. Pero además, obviamente esto da risa.
Es muy cómico ver cómo terminan haciendo una especie de olimpiadas de oprimidos y terminan discutiendo entre ellos para ver quién es más oprimido. Es bastante irónico y bastante cómico, pero termina siendo también peligroso. Una sociedad que busca adoctrinar a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a todas las personas, en que en la opresión y en el ser oprimidos, en el ser oprimido, en el ser una víctima, hay un reconocimiento, hay un gozo, es algo importante, es terrible. Termina construyendo una sociedad de personas débiles. ¿Y qué pasa con las personas débiles? No van a ser independientes, no van a ser autosuficientes, no van a buscar perseguir sus sueños y cumplir sus objetivos a través de su esfuerzo y su trabajo, sino que van a intentar que el gobierno les dé todo. Por supuesto, habla con una persona que se siente oprimida. Una persona que se siente oprimida, que se siente víctima, que se ve a sí mismo como víctima, que cree que la sociedad y el sistema está diseñado en su contra, es un individuo que va a exigir al gobierno que repare esas injusticias. Y eso es terrible porque así es otro mecanismo y otra forma a la cual puedes terminar implementando el socialismo. Y además hay la inteligencia, la habilidad política de este nuevo neomarxismo, en donde no necesariamente propone una lucha de clases en Occidente, dado que Europa, Norteamérica, hay éxito, hay riqueza, hay productividad. Y la lucha de clases como teoría política y como propuesta, como narrativa, quizá no convence a tantas personas como lo pudo haber hecho en plena revolución industrial o en el siglo XX, o como lo puede hacer en países más marginados y pobres. El neomarxismo busca dividir a la sociedad no necesariamente a través de las clases, aunque igual lo hacen, pero lo hacen a través de la raza, del género, de la orientación sexual. Y eso es obviamente sumamente peligroso. Vuelvo y repito, una sociedad de víctimas no va a ser una sociedad productiva, va a ser una sociedad que le pida al gobierno que le solucione la vida. Porque claro, cuando tú eres víctima, cuando el sistema está en tu contra, que esto es lo que le lavan el cerebro y le hacen creer a estas personas, tú por ti solo no puedes. Y si no puedes por ti solo, el Estado debe ayudarte. Terrible. Y hablando sobre eso, sobre ese mensaje y ese discurso de buscar dividir a la sociedad, y además de tratar de utilizar el Estado, ¿no?, para reparar esas injusticias, porque esa es la solución. Miren lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre los pobres. Pues repito, el contexto latinoamericano es un poco diferente a veces al que vemos en el europeo o en el contexto norteamericano, donde hay más productividad, más riqueza, más estabilidad económica, y la lucha de clases se utiliza, pero no tanto como en Latinoamérica. Pero miren lo que dijo Claudia Sheinbaum. El lema de la 4T, o lo que caracteriza nuestro modelo económico, es esta frase de por el bien de todos, primero los pobres. Habla de justicia social, de que no puede haber prosperidad si la prosperidad no se comparte. No puede haber prosperidad en un país si la prosperidad se queda en unos cuantos. Por eso también hablamos de prosperidad compartida. Tiene que ver con un modelo que apoya al que menos tiene. Tiene que ver con un modelo de construcción de derechos, el acceso a la educación, a la salud, a la cultura, al deporte, el acceso a poder viajar en una línea aérea de manera que el salario alcance para ello incluso. Tiene que ver con el aumento del salario mínimo para garantizar mayor distribución de la riqueza. Tiene que ver con un modelo económico que apoya a quien históricamente había sido los olvidados de México. Y al mismo tiempo dice en su primera parte, por el bien de todos. No es por el bien de algunos o por el bien de la mayoría. Dice claramente, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso es lo que es la cuarta transformación. Lo que nos caracteriza es el humanismo. Por eso nuestro pensamiento es el humanismo mexicano. A lo mejor algunos estarán preguntando en estos momentos, ¿y qué problema hay con eso, Franklin? ¿Qué problema hay con ese discurso? Y en algo voy a estar de acuerdo con Claudia Sheinbaum, aunque obviamente sus intenciones son terribles y sus prácticas y sus propuestas son nefastas. Por supuesto que una sociedad donde se disminuya, se reduzca la pobreza es por el bien de todos. Con una sociedad con menos pobreza, contrario, de hecho, a lo que muchos marxistas pudiesen pensar, que los ricos quieren que hayan pobres y dependen de la pobreza, no. La economía y la vida y una sociedad libre, sobre todo, no es un juego de suma cero.
si los pobres crecen y si los pobres les va mejor, es también mejor para los empresarios, para la clase media, para los ricos, porque es una sociedad más productiva, es una sociedad con más capacidad de ahorro, es una sociedad más exitosa. Ahora, el discurso de Claudia Sheinbaum es un discurso donde habla de primero los pobres. Y ahí es cuando yo tengo problema. El Estado realmente no debería priorizar o no debería discriminar dentro de clases sociales, dentro de ningún tipo de estatus, sino que el Estado y su principal función es la de velar por garantizar y respetar nuestros derechos individuales. No se trata de que el Estado decida entre ganadores o perdedores, sino de que tenga un enfoque claro en la estabilidad económica, en el crecimiento, en el respeto a los derechos individuales. Y por supuesto que los pobres o la pobreza surge, ¿no? Como una problemática que hay que prestar atención y que hay que atacar desde el día uno, porque son personas que están sufriendo y porque por el bien del país sería bueno que salieran de la pobreza, pero un Estado, un político, yo no creo que debería decir que ellos gobiernan para los pobres. No, has de gobernar para todos los ciudadanos, porque además, y aquí lo más importante y la clave del argumento, algo que Claudia Sheinbaum jamás diría, para acabar con la pobreza necesitas empresarios. Para acabar con la pobreza necesitas inversionistas. Necesitas entes y personas productivas, dispuestas a arriesgar, dispuestas a tomar decisiones difíciles con su dinero, con su capital, para generar empleo, para generar oportunidades, para innovar, para producir. Así que bueno, si tu principal objetivo es disminuir o acabar la pobreza, necesitas de un ambiente económico y un contexto económico empresarial ideal para la inversión. Necesitas libre mercado, necesitas capitalismo. No necesitas simplemente un discursito con una música de fondo en donde dices que vas a prestar atención a los pobres y vas a gobernar para los pobres. No, necesitas también gobernar para el empresario. Necesitas gobernar para todos los individuos, para todos los ciudadanos, porque la forma real de disminuir la pobreza es a través de crecimiento económico y para tener crecimiento económico necesitas libre mercado, libre empresa, necesitas personas que inviertan, que produzcan, que tomen riesgos y que por supuesto tengan éxito. Y por cierto, Javier Milei en Argentina lo está logrando. Ha disminuido la pobreza enormemente en estos ya casi 2 años, ¿no? De gobierno de Javier Milei. Hablando un poco más, ¿no? De este progresismo e izquierdismo latinoamericano. Y también, vuelvo y repito, con el tema de cómo ellos intentan dividir la sociedad a través de oprimidos, opresores, víctimas, victimarios. También hay una estrategia muy importante que la izquierda ha implementado en Hispanoamérica, y es la del lenguaje, la de tratar de acusar el lenguaje castellano, el lenguaje en español, como un lenguaje machista, buscar cambiarlo, modificarlo. ¿Por qué? Se lo voy a explicar después de este video absurdo, absurdo, que les voy a mostrar a continuación. El 28 de julio del 2031, cuando termine mi gobierno, el diario oficial va a ser muy claro y va a poner en evidencia que las mujeres existimos. La mujer peruana, la mujer tan niña, tú mujer que trabajas, que te la rompes, que has criado hijos buenos, tú hombre que tienes hijas, que quieres que no sean violentas físicos, que trabajen y ganen lo mismo que los hombres. La peruana será ese año el periódico oficial porque vamos a existir con iguales derechos, no más, iguales derechos, las mismas oportunidades. Un país sin violencia, sin machismo. Para eso hay que trabajar en educación. El 28 de julio del 31 empieza el 12 de abril. Contigo sí la hacemos. Mira, algo completamente absurdo. Imagínate ser una persona que vive en Perú, que paga impuestos en Perú, que es un contribuyente en Perú y que termine escuchando a una persona que cobra, ¿no? A través de su cargo público y que una de sus propuestas sea cambiar el nombre de un periódico porque lo considera machista y cambiarlo del peruano a la peruana. Algo que es completamente absurdo, sobre todo porque, primero, no soluciona ningún problema y segundo, porque además parte de una premisa completamente errada. El español no es machista. El término peruano o el término venezolano o el término colombiano, colombianos, venezolanos, no se trata de que esté excluyendo a las mujeres o al género femenino, sino que por el contrario es un masculino inclusivo y se denomina de esa forma dentro del castellano, dentro de la Real Academia Española, porque incluye tanto a hombres como a mujeres. Ahora, esto no queda únicamente en algo absurdo. Esto, vuelvo y repito, es parte de este progresismo
que busca dividir a la sociedad y tratar de enseñarle o a las personas o de meterles en la cabeza que son víctimas, que son oprimidos por parte del sistema. En este caso, ella quiere dirigirse a las mujeres. De hecho, una de las cosas que dice es, para que tus hijas no sean abusadas, para que tus hijas no sean maltratadas, para que tus hijas no sean violadas. Cómo un periódico, el nombre o cambiar el nombre de un periódico, cómo nos referimos a un gentilicio, va a cambiar si una mujer es abusada sexualmente o no? No lo va a cambiar. ¿Sabes sí que lo cambiaría? Encerrar a los criminales. Si una persona abusa sexualmente a una mujer, pasar el resto de su vida en la cárcel. Tener policías en las calles. No permitir la corrupción. Tener mano dura contra los criminales. Bukele en El Salvador ha disminuido el crimen, las violaciones, los abusos sexuales, los robos, los asesinatos enormemente, los homicidios enormemente en El Salvador. No lo ha hecho cambiando el nombre a un periódico, siendo más inclusivo, siendo más feminista. Lo ha hecho con mano dura contra los criminales. Pero los progresistas no creen en eso, no quieren eso. Ellos quieren una sociedad de víctimas, porque una sociedad de víctimas es una sociedad que va a exigir más ayudas del gobierno, más dependencia y con eso, obviamente, más poder para los políticos. Pero seguimos en lo del lenguaje y ahora pasamos con la izquierda nuevamente en Estados Unidos, que hay un programa que se llama Jubilee, que se graba en Los Ángeles, en donde suelen invitar a una especie de personalidad, comentarista político, analista, a veces político o candidato, a debatir con personas, a veces activistas, a veces personas comunes y corrientes, creadores de contenido sobre respectivos temas, diferentes temas. En este caso estaban discutiendo sobre la obesidad y a una mujer progresista le ofende la palabra obesidad. Vamos a ver. Mucho gusto. Soy terapeuta especializada en trastornos de la alimentación. Voy a hacer todo lo posible por no usar la palabra con ira, porque la considero bastante ofensiva. Así que voy a referirme a personas con cuerpos grandes mientras conversamos. ¿Entiendes por qué la gente lo encuentra dañino y desencadenante? El sobrepeso y la obesidad son literalmente solo tener demasiada grasa corporal. No tienen nada que ver con la calidad de la persona. Estoy de acuerdo contigo. Mira, esto es simplemente absurdo. La obesidad es un término médico que se mide a través de, dependiendo de la cantidad de grasa corporal que tengas en tu organismo. No significa que seas una mala persona o una buena persona. No tiene ningún tipo de elemento que podamos utilizar. O no sirve como un ejemplo para determinar qué calidad de persona eres. No, para nada. En lo más mínimo. En lo más mínimo. Pero habla sí de una condición médica que bajo términos ideales, si lo que buscas es salud, estabilidad, una vida óptima, una vida larga, lo ideal sería obviamente solucionar y combatir ese problema, tal y como la desnutrición o la malnutrición. Que estemos en el punto en donde no podemos utilizar condiciones médicas o el nombre de ciertas condiciones médicas porque ofende a algunas personas es simplemente absurdo y tonto. Eso no significa que debes andar por la calle llamando a las personas que tienen exceso a grasa corporal obesas. No. O de manera peyorativa. No, por supuesto que no debes hacerlo si eres una persona de bien. Pero, por supuesto que hay que utilizar la palabra obesidad. ¿Por qué? Porque hay que ser precisos, porque hay que ser exactos. Y si a una persona le ofende la palabra obesidad, es un problema que esa persona tiene. Pero al final, y esto es lo más terrible, ¿por qué no quieren que se utilice la palabra obesidad y que se reemplace por personas grandes? Las personas grandes, una persona grande no es necesariamente una persona enferma, no es necesariamente incluso una persona obesa. La obesidad es una terminología precisa, es una terminología exacta. Pero al final, si el progresismo quiere que no utilices la palabra obesidad, la obesidad deja de existir. El problema deja de existir para ellos, para el discurso social, pero no en la realidad. Al final, tu colesterol va a estar altísimo, tu riesgo también, la capacidad de cosas, movimientos o deportes que puedas hacer va a estar sumamente limitado. Pero al final el progresismo te quiere así, te quiere enfermo, no te quiere en plenitud, no te quiere ni siquiera feliz, porque en el estrés, en la preocupación, en las enfermedades mentales, en el sobrepeso, vuelvo y repito, está también la victimización. Y en la victimización está buscar al Estado para obtener ayudas. Y sobre esto de que no te quieren feliz, hay un tema muy importante. Hay una actriz y comediante, que no da mucha risa,
que se llama Leslie Jones en Estados Unidos, que se hizo viral en los últimos días porque dijo que el matrimonio es esclavitud legal. Creo que el matrimonio es una esclavitud legalizada. Tú sí. De verdad lo creo. Dime más, porque si pienso en la esclavitud y pienso en el matrimonio, hay dos imágenes diferentes que me vienen a la cabeza. Absolutamente no lo creo. No sé cómo puedes, no. Un hombre, si él, sobre todo si espera que seas una esposa tradicional, bien podría sacar un látigo. Y una cadena. Wow. Así que hay muchos jóvenes que nos están viendo ahora mismo y que quizás estén considerando seriamente la idea de casarse. ¿Qué consejo lo les darías a hagas. todos ellos? No. ¿Les dirías que no se casen? Sí, está bien. Algo completamente absurdo, ¿no? Primero, vuelvo y repito, ella es una comediante que no da risa, pero esto no fue un chiste, esto fue una entrevista y lo dijo, como pueden ver, de manera muy seria. Esa es su opinión. Equivocada, terrible, nefasta. Además, son dos personas afroamericanas hablando sobre la esclavitud. Es decir, sus antepasados seguramente fueron esclavos. Padecieron una de las injusticias más terribles, más nefastas de la historia de la humanidad. Una aberración, realmente, sufrimiento real, para que ahora, viviendo en los Estados Unidos, en un Estados Unidos de libertades para todos, incluso a veces de privilegios para las minorías, para los grupos demográficos minoritarios, muy cómodamente digan que el matrimonio es esclavitud legal. Es una falta de respeto incluso para sus antepasados, para esclavos, para personas que padecieron la esclavitud. Pero al final, esto es lo que la izquierda quiere. Los progresistas, el movimiento progresista, la ideología y la corriente progresista quiere dañar, quiere debilitar la institución del matrimonio. ¿Por qué? Porque al debilitar la institución del matrimonio se termina debilitando la familia. Al debilitar la familia, las personas... Pongo un ejemplo muy claro. Cuando tú necesitas ayuda, cuando tienes un problema, tú acudes a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo. Si no existe esa figura, porque el matrimonio y la familia tal y como lo conocemos ha sido debilitado, destruida, esas personas van a buscar ayuda ¿a qué? A un estado paternalista. Y al final esta es la creencia, ¿no? Al final es lo que logran con esta creencia y con posiciones absurdas como estas. Y vamos a terminar con un video. Bien hemos visto cómo activistas de izquierda alrededor del mundo han viajado a Cuba a tratar de defender al régimen castrista, a culpar a Estados Unidos de que más del 90% de los cubanos vivan en pobreza. Cubanos que tienen 67 años arriesgando su vida en una balsa para intentar llegar a Miami por un sistema que los oprime, por un sistema que los empobrece, pero que activistas izquierdistas, dado que no pueden aceptar que el socialismo ha fracasado una vez más, ha fracasado si lo que quiere es libertad y prosperidad, pero quizá no ha fracasado si las intenciones son control, vigilancia y perpetuarse en el poder para siempre. Pero estos izquierdistas han viajado a Cuba, no pueden aceptar que el socialismo fracasó, están culpando a Estados Unidos, pero además muchos intentan lavar la cara al régimen cubano y decir que las cosas no están tan mal como parecen. Pero lo más cómico es que a veces, en algunas ocasiones, esas personas que están defendiendo al régimen castrista son personas que hubiesen sido terriblemente discriminadas y oprimidas por el régimen cubano. Por ejemplo, una persona como esta. Cuba está colapsando porque su sistema eléctrico no funciona, estuvieron diciendo los medios en los últimos días. Y como yo estoy en mi día número 1 en Cuba, les cuento que estoy viviendo yo. Antes que nada, quiero hacer algunas pequeñísimas aclaraciones. Para las personas que no saben, el sistema eléctrico en Cuba depende netamente del petróleo. Cuba no es un país productor de petróleo en grandes cantidades, es verdad, tiene una pequeña producción de petróleo que llegará a abastecer un tercio de la demanda del país. Pero bueno, Cuba no tiene ni grandes ríos, cascadas, nada de todo eso para tener una gran, por ejemplo, hidroeléctrica. Entonces, convengamos que Cuba, como la mayoría de los países, necesita de poder importar petróleo para poder subsistir. Cuando el 29 de enero Trump impuso una nueva sanción a Cuba, la deja bastante desnuda. Y mucha gente me dirá, pero los apagones empezaron ahora, el sistema eléctrico viene mal hace rato. Y eso es verdad, pero bueno, también es verdad que todo empezó a empeorar a partir del 2017, cuando Trump sancionó directamente a la industria de petróleo venezolana, lo que también tuvo un impacto en el sistema eléctrico cubano, que bueno, que más o menos se cayó una vez por año. También hay problemas que agravan la logística de todo el país, el acceso a insumos, a la comida. Hay que entender que un bloqueo
bloqueo es un método de guerra que es bastante antiguo. Generan caos en el enemigo y desesperación total, intentando causar una crisis interna. Estados Unidos entendió muy bien después de la guerra de Vietnam que la mejor manera de desestabilizar un gobierno no es mandando tropas e invadiendo el país. Por eso lo que está sucediendo en Cuba es parte de la misma escalada militarista que se está dando en todo el mundo. Por eso también viajamos a Cuba, al convoy Nuestra América, trayendo ayuda humanitaria. El 21 de marzo vamos a tener una acción central en La Habana cuando lleguen los barcos que están viajando desde México con muchísimas toneladas de ayuda humanitaria. Y también nos vamos a movilizar en todo el mundo. Por eso, si estás en contra de la guerra que lleva adelante Estados Unidos con Cuba, independientemente de lo que pienses del gobierno, si estás en contra de que hayan bombardeado Venezuela o que Trump haya iniciado otra guerra con Irán, el 21 de marzo es el día para movilizarte, porque es el día de la acción global en solidaridad con Cuba. Salgamos a la calle en todo el mundo para frenar estos bloqueos criminales. La solidaridad internacional no es solo moral, es estratégica. Es una herramienta para frenar la guerra y las políticas militaristas de Trump en todo el mundo. Miren, la verdad, varias cosas, ¿no? Vamos a empezar por lo más lógico. Cuando ustedes ven a esta persona, ¿qué es lo primero que notan? Bueno, que claramente es una persona que pertenece a la comunidad del abecedario, o una persona LGBTQ, no sé si a lo mejor se autopercibe como mujer, como no binario, como los 37 géneros que ellos quieren inventar. O una persona muy probablemente gay, muy probablemente homosexual. Y está en todo su derecho, por cierto, de serlo. En una sociedad libre ha de tener el derecho de serlo, definitivamente. Y yo defendería eso, en una sociedad libre. A pesar de que no comparta su estilo de vida y mucho menos sus posiciones políticas. Pero aquí lo terrible y lo insólito es que el régimen cubano históricamente fue profundamente homofóbico. El Che Guevara abiertamente decía que la revolución necesitaba hombres y que las personas gays o las personas homosexuales no han de tener espacio en la revolución, no formaban parte de lo que él veía como el hombre nuevo. Además, se crearon campos de trabajo forzado bajo la Revolución cubana y aquí enviaban a los sacerdotes católicos, a los disidentes, las personas que pensaban distinto y también se enviaban a las personas gays. Bajo la Revolución cubana se han enviado personas gays a campos de trabajo forzado. ¿Por qué? Porque el Che Guevara decía, el trabajo los hará hombres. Y ahora tienes a una persona que seguramente es gay, no binario, trans. Ustedes traten de adivinar lo que sea que esta persona es. Defendiendo a la dictadura cubana. Con su pelo rosa, vestido de mujer y uñas pintadas, está defendiendo una revolución que lo habría puesto en un campo de trabajo forzado. Y por cierto, todavía hay discriminación en Cuba, no solamente contra los disidentes políticos, también sobre otro tipo de personas. Pero a esta persona no le van a hacer nada, por supuesto, porque es un extranjero que va a la Cuba, a la isla, a hacerle propaganda al régimen. Pero una vergüenza que te habla también de lo que, vuelvo y repito, termina siendo el progresismo. Una persona como esta, apoyando a la revolución cubana, al régimen cubano, que se empezó con Raúl Castro, con el Che Guevara, es insólito. Es insólito. Es como que si veganos estuviesen trabajando para un restaurante de pollo frito. Es así de simple. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue todo por hoy. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de este nuevo formato. Quise reaccionar a diferentes clips para hablar del estado actual de la izquierda en Estados Unidos, en Norteamérica, a nivel mundial, en Europa, también en Latinoamérica, las estrategias que están aplicando y los absurdos que son y cómo carece definitivamente el sentido común dentro de esas mentes, dentro de esas personas. Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo. No olvides darle like, comentar. Hasta la próxima.